Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la Biblia y a recordar un poco cómo es que Dios ha creado al hombre. Creo que la creación del hombre ya la conocemos, ¿verdad? Incluso en el culto de mediodía nuestro hermano Antonio Nájera nos explicaba la creación de Adán, de cómo Dios crea al hombre. Y Dios, en su amor, en su misericordia, en su sabiduría, hizo al hombre perfecto. Toma el barro, toma el polvo de la tierra, le da forma y quedó, podemos decir, un muñeco inerte, porque no tenía vida, ¿verdad? Dios crea un muñeco, pero después pone en él un soplo de vida. Un soplo por medio del cual el hombre comenzó a vivir, comenzó a respirar, todos sus órganos internos se formaron y el hombre tuvo vida. Pero, y lo hemos dicho, cuando dice la palabra de Dios que creó al hombre a su imagen, ahí estamos hablando de virtudes que Dios pone en el hombre. Es decir, cuando pone el soplo de vida, ahí también inyectó toda una serie de virtudes. Una serie de virtudes que hicieron al hombre semejante a Dios. No vamos a decir que semejante en poder, semejante en forma, en figura, ¿verdad? Sino semejante en las virtudes que Dios compartió en el hombre. Dice el libro de Eclesiastés, vamos a buscarlo, Eclesiastés capítulo 9, capítulo 7, verso 29. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Que dice: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas fuerzas. Dice aquí el rey Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? He hallado esto. Seguramente dentro de sus razonamientos, él se dio cuenta y dijo: he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, perfecto. ¿Y a qué se refería con perfecto? Entonces, se refería a lo físico. Porque sí, el hombre fue creado perfecto físicamente. ¿Qué le faltó al hombre cuando fue creado? Nada, ¿verdad? El hombre fue creado con todo lo que necesitamos. ¿El hombre habrá sido creado con alguna enfermedad? No, era perfecto. Su organismo trabajaba perfectamente bien. Pero no solamente era perfecto en lo físico, sino también en lo espiritual, en lo moral. Porque, decíamos, junto con ese soplo de vida, Dios puso en el hombre también sus leyes. Hay quienes creen que la ley de Dios fue dada más de 3,000 años después, cuando Israel sale de Egipto. Todos dicen, ahí en el monte Sinaí, Dios entregó una ley. Y antes, ¿cómo se guiaba el hombre? ¿Cuál era la guía del hombre para su vida? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos, ¿verdad? No, Dios crea al hombre perfecto porque puso en él todas las leyes. Decíamos, cuando Dios sopla en el hombre, se formaron todos sus órganos. Y podemos decir, aún el cerebro. El cerebro también fue formado ahí, con toda su inteligencia. Y ahí estaba toda la ley de Dios. En el principio a Adán no fue necesario decirle: no debes de matar, no debes de adulterar, no debes de robar, no debes de tener ídolos, tienes que guardar el sábado. ¿Por qué no se lo dijo Dios? Porque en su mente ya había puesto todas esas leyes. Él ya lo sabía, él ya lo conocía.
Dios es el que le daba la perfección. Como dice aquí, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto. Recto. El hombre no se desviaba hacia lo malo. Conocía a Dios, conocía sus leyes, y eso le daba la rectitud y la perfección. Pero dice la última parte del verso, mas ellos buscaron muchas cuentas. Dios crea al hombre perfecto, decíamos en todos los aspectos. Pero hay un ser enemigo de nuestro Dios, ¿verdad? Que quiso deshacer la obra de Dios. Yo creo este ser maligno, Satanás, se dio cuenta de la perfección de la creación de Dios y se dio cuenta de la perfección del hombre. Y habrá quedado muy contento, diciendo, qué perfecto es el hombre, semejante a Dios. Pues yo creo que no, ¿verdad? Por eso buscó destruir la obra de Dios. Y conocemos la historia, como Satanás, a través de una serpiente, engaña a Eva, diciéndole, Dios te ha dicho que no comas de todo árbol que está en el huerto. Ahí la mujer se dio cuenta de la mentira y dijo, no es cierto. Dios nos permite comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese, dijo Dios, no podemos comer ni le tocaremos. Pero de todos los demás sí podían comer. Entonces ahí Eva sí se dio cuenta de la mentira, ¿verdad? Pero Satanás, pues no se dio por vencido, siguió insistiendo. Y le dijo, no, es que ese árbol es muy agradable, es codiciable para alcanzar sabiduría, mira qué bonito, no sabemos qué fruto es, ¿verdad? La mayoría piensa que fue una manzana, pero realmente la Biblia no nos dice qué fruto fue. Pero seguramente se veía hermoso, un fruto agradable, que lo veían y tal vez se les antojaba, ¿verdad? Decir, sí, se ve muy, muy sabroso. Y todo eso lo aprovechó la serpiente para engañar a Eva. Y Eva, aunque ya sabía, o se había dado cuenta que la serpiente estaba tratando de engañarla, pues se dejó engañar, ¿verdad? Ella come de ese fruto que no debería de haber comido, lo comparte con su esposo, que él también sabía, que pues sabemos que cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? Él dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio. Pero le preguntamos, ¿él no sabía? Él también sabía que no debería de comer. Pero pues, esa es la debilidad humana, ¿verdad? Siempre tratando de justificarnos. Siempre tratando de pasar nuestra responsabilidad a alguien más. Diciendo, es que él me dijo. Cuando nosotros también debemos de razonar y decir si es correcto o no es correcto aquello que nos están diciendo que hagamos, ¿verdad? Y eso pasó con Adán. Él dijo, sí, la mujer que tú me diste. Pero decíamos, él también sabía de esa prohibición. A partir de ahí, el hombre pierde esa perfección. Por eso dice aquí, mas ellos se buscaron muchas cuentas. El hombre, al desobedecer a Dios, se buscó muchas cuentas. Y podemos pensar o preguntarnos en este momento, a partir de ese instante, ¿quién comenzó a gobernar la mente del hombre? Porque decíamos, Dios puso su ley en el hombre, puso las virtudes, puso pensamientos buenos de hacer solamente el bien. Por eso cuando estaban en el Edén, a pesar de que estaban desnudos los dos, dice la Biblia que no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque sus pensamientos siempre estaban dirigidos hacia el bien, nunca hacia el mal. Pero después de que obedecen, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Se avergonzaron. Entonces sus pensamientos, ¿por quién comenzaron a ser dominados? Ya no por la ley de Dios, ya no por las virtudes de Dios, sino por las mentiras de Satanás. Por esos engaños
la mente del hombre comenzó a ser sometida, dirigida por esos malos pensamientos. Y a partir de ahí, los pensamientos del hombre, en lugar de que estén enfocados hacia lo bueno, se han ido enfocando hacia lo malo. Vamos a ver Génesis capítulo 6, verso 5. Después de que Dios se da cuenta de toda la maldad que había en la humanidad, esa maldad que había crecido así conforme se fue multiplicando la humanidad, también la maldad se fue aumentando. Y aquí en el capítulo 6, verso 5 de Génesis dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Decíamos, cuando Dios crea a Adán, sus pensamientos eran buenos. En la mente de Adán y de Eva no había pensamientos malos. Fue hasta que desobedecieron, dejándose engañar por la serpiente, que los pensamientos de ellos comenzaron a cambiar. Y en lugar de mantener su mente en las cosas buenas, dice aquí que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y si los pensamientos eran hacia el mal, ¿cómo serían sus acciones? Igual, siempre sus acciones dirigidas hacia el mal. Porque nosotros vamos a actuar conforme a nuestros pensamientos. Conforme a lo que haya en nuestra mente, es como vamos a actuar. Si en nuestros pensamientos hay cosas malas, así va a ser nuestro actuar. Por más que quieramos engañar a las personas diciendo que nosotros no hacemos cosas malas, pues no será así. Siempre va a ser ese reflejo, nuestro actuar va a ser el reflejo de nuestros pensamientos. Entonces aquí dice que los pensamientos de la humanidad eran continuamente, de ellos era de continuo solamente al mal. Por lo tanto, sus acciones eran también dirigidas hacia el mal. Pues la Biblia no nos describe qué era lo que hacían estos hombres en los tiempos de Noé, ¿verdad? Pero pudiéramos pensar, ¿habrán sido cosas muy diferentes a las que hace actualmente la humanidad? La corrupción de los hombres en los tiempos de Noé era mayor a la corrupción que hay actualmente. ¿O actualmente hay más corrupción que en los tiempos de Noé? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Pues yo creo que era igual. La corrupción en aquel tiempo era igual a la que hay actualmente. Porque si aquí dice que los pensamientos de aquellas personas eran hacia el mal, nos preguntamos ahorita, ¿y los pensamientos de la humanidad? ¿Hacia dónde están dirigidos? ¿Hacia el bien o hacia el mal? Hacia el mal, ¿verdad? La mayoría de las personas actúan de la misma manera que actuaban las personas en los tiempos de Noé. Siempre dirigidos hacia el mal. Vamos a ver el capítulo 18 de aquí mismo de Génesis, del verso 16 al verso 21. Génesis capítulo 18, verso 16 al verso 21, dice: Génesis 18, del verso 16 al 21. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más,
y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Ya veíamos en el capítulo 6 cómo la maldad de la gente había aumentado, y aumentó hasta el grado que Dios tuvo que destruirlos con un diluvio. Todos sabemos que el único que se salvó fue Abraham, pero Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 en total, ¿verdad? Y ahí Dios hizo un pacto con la humanidad, y como señal del pacto puso el arco iris, diciendo que lo iba a hacer destruida nuevamente con un diluvio. Pero aquí nos está hablando de una ciudad, o más bien de dos, ¿verdad? De Sodoma y de Gomorra. Y nos dice que la maldad de esas ciudades era tan grande que Dios tuvo que destruirlas. Y no rompió su pacto, ¿verdad?, con la humanidad, de no volverlos a destruir, porque dijo, no los volveré a destruir con un diluvio, y para eso puso el arco iris. Pero la maldad de Sodoma y Gomorra ya había crecido. Aquí reflexionemos un poco, pensemos un poco, y si Sodoma y Gomorra no conocían la historia del diluvio, ¿la habrán conocido? Ellos sabían que ya en tiempo pasado Dios había destruido a la humanidad por causa de su pecado. Yo creo que sí lo conocían, porque esa historia pasó de generación en generación, no fue algo muy insignificante como para decir en 5 o 10 años ya se olvidó. No, yo creo que esa historia la conocían también la gente de Sodoma y de Gomorra, de estas dos naciones. Pero aún así se entregaron al mal, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo dice aquí? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. En el verso 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cada día el pecado va creciendo en estas ciudades. ¿Por qué? Porque así eran sus pensamientos. Decíamos, a pesar de que ellos conocían la historia del diluvio, los pensamientos de ellos estaban continuamente dirigidos hacia el mal. En el capítulo 19, de aquí mismo, capítulo 19, el verso 1 hasta el 10, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Llegan estos varones enviados de Dios, dos ángeles, a aquella ciudad, a Sodoma. Ahí los recibe Lot. Él los recibió con hospitalidad, ¿verdad? Hacen una mini casa, ahí podrán lavarse los pies, porque recordemos, en aquel tiempo, pues tenían que caminar por lugares desérticos, entonces llegaban cansados, con los pies llenos de polvo, y el lavarse los pies era muy refrescante, era un descanso para los viajeros. Entonces eso se los ofrece Lot. Vengan, quédense en mi casa. Y llegando ahí, dice aquí que les hizo un banquete. Los recibió con mucha hospitalidad. Pero el verso 4 dice, y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Toda la ciudad, todos los varones, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y para qué se juntaron? Para recibir con amabilidad a aquellos varones. No, ¿verdad? El verso 5 sigue diciendo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche?
sácanoslo para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré de afuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. ¿Nos damos cuenta los pensamientos que tenían estos hombres? De aquí desde el más joven hasta el más viejo. Pensamientos, pues podemos decir, totalmente corrompidos, enfermos, se diría actualmente. Que incluso Lot les dijo: yo tengo 2 hijas, se las ofrezco para que no le hagan daño a estos varones que están en mi casa. Y ellos que dijeron: no, nosotros los queremos a ellos. Entonces así nos damos cuenta el tipo de pensamientos que tenían estas personas. Y preguntaba hace un momento: ¿actualmente los pensamientos serán muy diferentes a los que hay? ¿O a los que había en aquella época? ¿Cómo están los pensamientos de la humanidad? Igual que estos, ¿verdad? Igual que estos varones, estos hombres de Sodoma. Vamos a ver Romanos. Y ahorita regresamos aquí a Génesis 19. Pero primero vamos a ver Romanos. Capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, desde el verso 23, le voy a dar lectura. Dice: y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Aquí está hablando cómo el hombre cayó en la idolatría, adorando todo tipo de imágenes, ¿verdad? Verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron su cuerpo entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Cómo está la mente actualmente en la humanidad? Como dice aquí el verso 28, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Yo creo que sí, ¿verdad? Cada día nos damos cuenta de cómo está la mente de la humanidad, de esos pensamientos que para ellos es algo normal, es algo natural, y quien piensa diferente, pues ahora resulta que es el que está mal, ¿verdad? Si alguien piensa diferente a ellos, él es el que ya está mal en sus pensamientos. Entonces, ellos lo correcto es esto. Pues eso fue lo que pasó en Sodoma. Como dice aquí, dejando las mujeres en uso natural, aquí mujeres con mujeres, hombres con hombres, y entregados completamente a una mente depravada. Y decíamos, llegó a tal grado esa depravación que cuando Lot les dijo: aquí están mis hijas, tómenlas a ellas,
Ellos dijeron, no, no las queremos a ellas, queremos a estos varones que entraron a tu casa. Y dice que les hicieron le hicieron una gran violencia a Lot, ¿verdad? Que tuvieron que intervenir aquellos dos ángeles para poderlo meter a la casa y cerrar las puertas. Y si seguimos leyendo, Dios provocó en ellos ceguera para que no encontraran la casa, pero ni aún así se detuvieron. Dice que aunque no veían, ellos trataban de encontrar aquella casa, que encontraran la puerta para entrar y hacerles mal a aquellos varones. Entonces así nos damos cuenta con esto qué tipo de mente tenían estas personas. Vamos a regresar al capítulo 19 de Génesis. Génesis 19, el verso 24. Génesis 19, 24 dice: Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Era tan grande la maldad de estas ciudades que Dios las tuvo que destruir. Ya no con un diluvio, porque Dios había dicho que no iba a volver a destruir a la humanidad por medio de un diluvio, ¿verdad? Pero ¿cómo los destruyó? Haciendo llover fuego y azufre. Esta forma de destruir aquellas ciudades nos puede dar la idea de qué tan grande era la maldad. Dios es justo. Por eso sabemos que cuando Abraham le dijo, bueno, y si hay 50 justos ahí, ¿vas a destruirlos también con todos aquellos pecadores? Dios dijo, no, si hay 50, los perdono. No hubo 50, 40, 30, 10, 5. No hubo. Abraham tuvo que ceder, porque ¿qué más le podía decir a Dios? Si ya no había nadie, ni un justo, porque ya lo leímos, desde el más joven hasta el más viejo. Eso para ellos era algo normal, que los jóvenes lo iban aprendiendo. Todos hacían lo mismo. El único justo que habitaba allí en ese momento era Lot con su familia. Por eso llegaron aquellos varones para decirle, tienen que salir de esta ciudad. Incluso las hijas de Lot ya estaban comprometidas. Y Lot les dijo a sus yernos, salgan con nosotros, Dios va a destruir la ciudad, salgan con nosotros. ¿Y qué hicieron? No quisieron, se quedaron ahí. ¿Por qué no habrán querido? ¿No le creyeron? ¿O porque estaban tan acostumbrados a aquella vida que decían, pues no, así es como hemos vivido siempre y así es como seguiremos siendo? No quisieron cambiar sus pensamientos, no quisieron cambiar su forma de actuar y prefirieron quedarse en la destrucción para ser destruidos. Actualmente es igual. Predicamos, le decimos a las personas, ese camino que tienes, por el que vas, no es el correcto, te va a llevar a la destrucción. ¿Y qué dicen? Es mi vida. Esto fue lo que yo aprendí. Así es como me gusta vivir. No pienso cambiar. Y ahí está la humanidad, siempre haciendo lo mismo. No queriendo cambiar sus pensamientos. No queriendo cambiar su forma de actuar. Como lo hicieron los yernos de Lot. Prefirieron quedarse en Sodoma, aunque fueran destruidos, y no cambiar su vida. Nos damos cuenta de la
influencia que tuvo Satanás, ¿verdad? Al engañar a Adán y a Eva, al quitar de ellos esos pensamientos buenos con los cuales fueron criados, al matar en ellos esas virtudes y que el hombre de esa manera perdiera la imagen que tenía de Dios. Por eso es necesario, hermanos, que actualmente nosotros sigamos esforzándonos, sigamos acercándonos más, recuperando la imagen con Dios. Porque será imposible actualmente que podamos tener la imagen de Dios. No. Si Dios nos da su Espíritu, si nosotros nos entregamos a Él, recuperamos la imagen de nuestro Dios. ¿De qué manera? Practicando las virtudes que Dios puso en el hombre en el principio, guardando su ley, porque decimos, todo eso puso Dios en la mente del hombre, virtudes, sus leyes, la santidad que Dios busca en el hombre, la puso también en nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar aquello que perdimos. Vamos a ver Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 4. Isaías capítulo 1, verso 4 dice, del 4 al 6. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Si nos damos cuenta cómo está describiendo Isaías, por inspiración de Dios, a la humanidad. Y bueno, no solamente la humanidad, ahí incluso está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel, ¿verdad? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Se regresaron a esas viejas costumbres de las cuales Dios los había sacado. Y estos adjetivos que les está poniendo aquí, ¿serán muy agradables? ¿A la gente le gustará que le digan estas palabras? Son fuertes, ¿verdad? Gente pecadora, pueblo cargados de maldad, generación de malignos, hijos depravados. El verso 5 sigue diciendo, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿A qué se refiere cuando dice toda cabeza está enferma? ¿A una enfermedad física? No sé, por ejemplo, migraña, que son dolores fuertes de cabeza. ¿Eso se referirá cuando dice toda cabeza está enferma? Está hablando de los pensamientos, de la mentalidad que tiene el hombre. Pensamientos, como dice aquí, enfermos, totalmente depravados, llenos de maldad. Dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es la condición de la humanidad. Es la condición en la que se encuentra la humanidad. Enferma. Dice aquí desde la planta del pie hasta la cabeza. Y decíamos, no está hablando de enfermedades físicas. Es una enfermedad espiritual. Una enfermedad que está en la mente del hombre para llevarlo a hacer todo lo que leíamos en el verso 4. Malignos que, dice aquí, hijos depravados que dejaron a Jehová, que no quieren guardar su ley, que no quieren guardar sus mandamientos.
esos mandamientos divinos, esos mandamientos llenos de sabiduría que Dios puso en el hombre para que el hombre tuviera una vida feliz, una vida tranquila, una vida sin preocupaciones. Y podemos decir, incluso una vida sin enfermedades físicas. Porque si el hombre guardara esa ley, pues tendría todas las bendiciones de nuestro Dios. Porque muchas de las veces, incluso las enfermedades físicas son resultado de los vicios que hay en el hombre, de su forma de vivir, de su forma de actuar. Todo eso fue lo que Dios puso en el hombre. ¿Por qué? Decíamos al principio, porque Dios crea al hombre con amor. Dios no creó al hombre para que sufriera, no creó al hombre para castigarlo, no creó al hombre para que tuviera una vida pues llena de carencias y de enfermedades. Dios, con su amor, creó al hombre para que tuviera una vida feliz. Pero para eso le dio instrucciones. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones? Su ley, los 10 mandamientos. Toda la ley de Dios son las instrucciones para la vida del hombre, para que el hombre pudiera vivir con felicidad, con tranquilidad, sin preocupaciones, sin enfermedades. Pero el hombre ha rechazado todo eso y prefiere seguir viviendo en su maldad, aún sabiendo que eso le va a causar algún daño. Porque a una persona que fuma le decimos que ya no lo haga, ¿y qué va a contestar? Le decimos, si sigues fumando te va a hacer daño, te puede dar cáncer en los pulmones. ¿Y qué dicen? Gracias por tu consejo. No, ¿verdad? Muchas veces dicen, es mi vida. De algo nos tenemos que morir. El problema es que antes de morir, todo lo que tienen que sufrir, ¿verdad? Entonces la humanidad tiene ese tipo de pensamientos que no lo llevan a nada bueno, que aún sabiendo ellos que les va a causar males, lo siguen realizando. Sigue diciendo aquí el verso 16 de este mismo capítulo 1 de Isaías, verso 16 al 18. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está aconsejando a la humanidad. Ya veíamos en los versos 4 al 6 cómo se encuentra la humanidad, completamente enferma espiritualmente. Pero aquí Dios nos está aconsejando y dice, lavad, limpiaos, quitad toda iniquidad de vuestras obras ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Será un buen consejo o un mal consejo? Un buen consejo, ¿verdad? Pero decíamos, nosotros cuando le damos este consejo a la gente, ¿qué dicen? No me interesa, no me molestes, a mí déjame seguir con mi vida. No quieren seguir el consejo que Dios nos está dando aquí a través del profeta Isaías, de dejar de hacer todo aquello malo, toda aquella maldad, aquella iniquidad. Sigue diciendo, o leemos el verso 17, aprender a hacer el bien. ¿La humanidad sabe hacer el bien? No, porque aquí se aprendan a hacer el bien. No saben hacerlo. ¿Y cómo podemos aprender a hacer el bien? ¿Cómo podemos aprender a hacer el bien? A través de la palabra de nuestro Dios. Decíamos, la palabra de nuestro Dios es esa guía. Son esas instrucciones que Dios ha dado al hombre para poder tener una vida feliz, para poder actuar de la manera correcta, para poder hacer la voluntad de Dios. Porque aquel que no conoce la voluntad de Dios, ¿la podrá hacer? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Por la mañana mencionábamos el verso
donde Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñando las Escrituras es como podremos aprender a hacer el bien. Podemos comprender cuál es la voluntad de nuestro Dios y llevarlo a cabo. Decíamos, verso 17, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Eso es hacer el bien. Hacer el bien a nuestro prójimo. Porque Dios nos dio esas leyes precisamente para el bien. Muchos creen que son leyes para esclavizar, leyes para someter. Pero si leemos la ley de nuestro Dios, ahí está legislado todo esto. ¿Cómo se le va a hacer derecho al huérfano? ¿Cómo se va a amparar a la viuda? ¿Cómo se va a restituir al agraviado? Todas esas leyes Dios las dio. Pero decimos, la gente dice, no, las leyes son para esclavizar. Ellos dicen, queremos vivir libres, pero ¿realmente vivirán libres? No, viven esclavizados en el pecado. La ley de Dios es una ley de libertad, es la que nos va a liberar del pecado. En el verso 18 dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Aprendan a hacer el bien a su prójimo. No agravien al necesitado, no le quiten al necesitado, ayúdenlo. Y ya que hayan aprendido a hacer el bien, dice aquí, vamos a entrar a cuentas. Vamos a entrar a cuentas. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por muy grandes que hayan sido los pecados, Dios los perdona. Pero para eso, como dice aquí, tenemos que dar a cuentas con Él. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y al cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y entonces Dios tendrá misericordia de nosotros. Dios va a aplicar su gracia sobre nosotros. Y no importa qué tan graves hayan sido los pecados, la maldad que hayamos cometido, que dice aquí, todo se quedará completamente limpio. Todo será borrado y nuestros pecados serán perdonados. ¿Nos damos cuenta del amor y de la misericordia de nuestro Dios? Porque si en los tiempos de Noé Dios destruyó a la humanidad por pecadora, en los tiempos de Lot y de Abraham Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por pecadores, ¿qué merecería la humanidad actualmente? Porque ya preguntábamos, comparando a la humanidad en estos tiempos con la humanidad en los tiempos de Noé y en los tiempos de Abraham, ¿quién habrá sido más pecadores? ¿Los de Sodoma? ¿Los del tiempo del diluvio? ¿O actualmente la humanidad? ¿Quién será más pecador? Pues decíamos igual, ¿verdad? Yo creo que es exactamente igual. Y si Dios los destruyó a ellos, tendría que destruir a la humanidad en este momento. Pero el amor, la misericordia de Dios es tan grande, su gracia es tan grande, que nos está dando esta oportunidad. Nos aconseja y nos dice, dejen de hacer todo lo malo. Ya no hagan maldad. Hagan el bien, aprendan a hacer el bien con su prójimo, con todos los demás. Y entonces sí vamos a entrar a cuentas. ¿Qué pasaría si Dios entrara a cuentas con nosotros antes de haber cambiado nuestra forma de vivir? Inmediatamente recibiríamos destrucción. Por eso nos aconseja y nos dice, primero, cambien su forma de vivir, cambien sus pensamientos, dejen de hacer lo malo, y entonces sí vamos a dar a cuentas para que puedan ser perdonados de toda su maldad. ¿Sí nos damos cuenta de la misericordia de nuestro Dios? Porque decíamos, la maldad actualmente tendría que haber sido destruida si Dios estuviera actuando como actuó en los tiempos de Noé y en los tiempos de Abraham. La humanidad ya hubiera sido destruida. Pero Dios tiene misericordia de nosotros.
Dios sigue esperando, como dijo el apóstol Pedro. Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos está dando esa oportunidad. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nosotros podemos decir, la estamos aprovechando porque estamos aquí, ¿verdad? Ya hemos buscado a nuestro Dios, hemos buscado reconciliarnos con Él y la estamos aprovechando, esta oportunidad. Pero también es necesario que la humanidad lo conozca para que pues, alguien más pueda reconciliarse con nuestro Dios. Así como Noé tuvo que predicar para que alguien reflexionara y cambiara su vida y también obtuviera salvación, que en ese tiempo nadie lo hizo. En los tiempos de Abraham también. Por eso Dios primero se lo comunicó a Abraham. Y Lot, tratando de que los hombres no siguieran haciendo cosas malas, les decían, no dejen a estas personas que vinieron a mi hogar. Pues actualmente es lo mismo. Debemos de trabajar buscando que alguien más pueda recibir este mensaje de nuestro Dios, pueda cambiar su forma de vivir y que pueda tener las leyes de Dios en su mente. Decimos, porque ahí fue donde Dios la puso en el principio, en la creación. En el principio Dios no puso sus leyes en 2 tablas de piedra como lo hizo en el monte Sinaí. Lo puso en la mente del ser humano. Después fue necesario escribirlas porque el hombre ya había quitado esas leyes de su mente, ¿verdad? Entonces por eso fue necesario escribirlo. Por eso ahora debemos nosotros también de trabajar y recuperar todo esto. Mateo capítulo 15, verso 19. de Mateo dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Por qué del corazón? Porque también en eso influyen nuestros sentimientos. ¿Cómo son nuestros sentimientos? ¿Buenos? Si nuestros sentimientos son buenos, entonces nuestros pensamientos también van a ser buenos. Y nuestra forma de actuar también va a ser buena. Pero si nuestros sentimientos, en lugar de ser de amor, es de odio, en lugar de ser de misericordia, es de, ¿qué podríamos decir? Un sentimiento de maldad, ¿no? De envidia, así van a ser nuestros pensamientos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Esto es lo que debemos de quitar de nosotros y poner aquí las virtudes que decíamos al principio, como el amor, la misericordia, la santidad, la fortaleza espiritual. Todas esas son virtudes que Dios puso en el hombre, pero que el hombre perdió. ¿Y cómo vamos a recuperar estas virtudes? A través de la ley de nuestro Dios, a través de guardar sus mandamientos, de conocerle, de conocer a Él, de conocer su voluntad y pedirle a nuestro Dios que sea Él el que nos guíe, que quite esos pensamientos negativos y que ponga pensamientos buenos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su Espíritu. El Espíritu de Dios es el que va a trabajar en nuestra mente. El Espíritu de Dios es el que va a transformar nuestra mente y va a quitar todo esto que está mencionando aquí nuestro Señor Jesucristo. Y como también lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, vamos a buscarlo. Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. Efesios capítulo 4, el verso 22 y 23 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Estamos en Efesios capítulo 4,
Leo nuevamente el verso 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente. Debemos, dice aquí el apóstol Pablo, dejar nuestra pasada manera de vivir, llena de vicios, ¿verdad? Viciado conforme a los deseos de error. Y renovar, ¿qué? El espíritu de la mente. Renovar nuestros pensamientos. Porque decíamos, según nuestros pensamientos, va a ser nuestro actuar. Si pensamos cosas malas, siempre vamos a actuar mal. Decíamos, aunque quieramos engañar a las personas o quieramos aparentar, pues nuestros pensamientos siempre van a estar ahí y nuestra forma de actuar, de hablar, siempre va a ser el reflejo de lo que hay en nuestra mente. Por eso dice el apóstol Pablo, quita estos vicios y renueva el espíritu de tu mente. Pero decíamos, ¿con qué la vamos a renovar? Con la palabra de nuestro Dios. Si metemos la palabra de nuestro Dios en nuestra mente, es la que nos va a guiar. Es la que nos va a decir cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer. ¿Y cómo va a ser nuestro actuar? Si tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestra mente, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él quiere, quitando todos esos errores, todos esos vicios, todo aquello que nos aleja de Él. Por eso, día con día, hermanos, vamos a renovar nuestra mente. Día con día vamos a fortalecer nuestra mente a través de la palabra de nuestro Dios, a través de escudriñar las Escrituras, a través de buscar hacer la voluntad de Dios, primeramente conocerla y hacerla, ¿verdad? Y llevar a cabo esa voluntad que nuestro Padre Celestial quiere en nosotros, que nosotros actuemos conforme a lo que Él puso desde el principio, porque les decía hace un momento, Dios no creó al hombre para que sufriera, Dios no creó al hombre para que fuera malo, no lo creó para ser castigado. Dios lo creó perfecto para que tuviera una vida feliz, una vida tranquila, y eso lo podemos tener siempre y cuando cambiemos nuestra mente, quitando todos esos malos pensamientos y poniendo en nuestra mente la voluntad de Dios a través de su Espíritu. Decíamos, el Espíritu de Dios va a trabajar en nuestra mente, la va a transformar y va a quitar todo aquello malo y va a llenar nuestra mente de virtudes para que de esa manera nosotros podamos actuar. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Amén. Recibimos nuevamente a nuestro hermano Raúl para continuar con este culto de alabanza. Bueno, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano pastor por este tema de esta tarde. Vamos a buscar el cuadernito de cantos espirituales 123 de su nombre.